Ahora, vayamos a Lucas capítulo 15. En el Evangelio de Lucas capítulo 15 encontramos tres parábolas interesantes. La tercera parábola es la historia de un padre que buscaba a su hijo perdido. Estas parábolas están registradas aquí. Leamos la tercera de estas parábolas, la historia del padre que buscaba a su hijo. Versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Nos detendremos aquí y primero reflexionemos en esta parte de la historia. En esta parábola hay un padre y sus 2 hijos. El padre es una alegoría de Dios. Hay 2 hijos. Desde un punto de vista histórico, uno de estos hijos representa a los judíos. Los judíos son representados por el hijo mayor, y entonces el hijo menor representa a los gentiles. Pero también simboliza a los pecadores. En otras palabras, representa a aquellos pecadores que no creen en Dios y que se han alejado de Él. También simboliza a aquellos que creen en Dios, pero que no son salvos. Estos son representados por el hijo menor. Él es el hijo pródigo. Este hijo menor comenzó a molestar a su padre. ¿Acaso no puedes darme mi parte de los bienes? Presionaba a su padre de esta manera, y entonces el padre cedió y le dio su herencia, dividió toda su riqueza. Este padre era extremadamente rico. Luego, este hijo menor vendió todo lo que había recibido de su padre, tomó el dinero y se fue de casa. Dice que hizo todo tipo de cosas y gastó toda su herencia, y llegó a ser un mendigo. Y entonces, debido a que tenía hambre y no tenía dinero para comprar alimentos, fue a la casa de un ciudadano de esa región y se convirtió en un porquerizo, cuidaba cerdos. ¿Qué significa todo esto? Hasta ahora, ustedes han sido porquerizos. Al solo enfocarnos en complacer nuestra carne, que es como los cerdos, estamos viviendo como porquerizos. En tal estado se encuentra el espíritu de una persona que está totalmente alejada de Dios. Entonces, este hombre se encontraba bajo circunstancias realmente difíciles. Esta es la imagen del pecador. Ahora veamos el versículo 17. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Quizá, una noche recostado entre los cerdos, mirando la luna llena, comenzó a pensar: en mi hogar, mi padre probablemente también esté mirando esta misma luna, y cuando este pensamiento le vino a la mente, se dio cuenta de lo equivocado que había estado y pensó: en casa, todos los jornaleros tienen comida de sobra. ¿Y qué hay de mí? Estoy hambriento. Ni siquiera podía llenar su estómago con la comida que le daban a los cerdos. Veamos el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Así que, pensó, ya no puedo ir a él como su hijo. Le pediré que me trate como si fuera uno de sus jornaleros. No puedo soportar esta hambre. Le pediré que me trate como a uno de sus jornaleros. Con estos pensamientos en mente, regresó a casa. Por otro lado, veámoslo desde el punto de vista del padre. Aunque su hijo se había alejado de él de esta manera, había tomado su parte de la herencia, vendido todo y marchado, el padre seguramente le pidió algo a su hijo mientras se iba. Quizá dijo algo como: donde quiera que vayas, lleva una vida honesta y recta, y envíame noticias tuyas de vez en cuando. Y luego el hijo se habría ido, pero después de eso no hubo noticias de él. El padre se preguntaría si estaba bien, si su negocio iba bien. Pero no había ninguna noticia en lo absoluto.
por lo que el padre sentía mucha curiosidad por lo que había sucedido. Aguardaba la esperanza de que su hijo regresara a él. Luego, quizá un día, uno de sus vecinos se le acercó y le dijo: «Esto es terrible». «¿Por qué? ¿Qué ocurre?» «Alguien que viajaba por la ciudad me dijo que tu hijo se ha convertido en un mendigo. Perdió todo su dinero. Ahora es un mendigo y está cuidando cerdos en la casa de un hombre rico». Al escuchar esto, el corazón del padre estaría totalmente turbado. Lo único que habría querido era ver a su hijo. Probablemente saldría todos los días a la puerta principal de su casa y se sentaría ahí, mirando a lo lejos, esperando que llegara su hijo. Si alguien aparecía en el horizonte, habría mirado con atención para ver si era su hijo, pero resultaba ser solo un viajero más. Luego otra persona aparecería, y de nuevo, no era su hijo. Así es como habría estado esperando el padre. Este padre era un hombre muy rico, pero no estaba interesado en la riqueza que su hijo había perdido, solo quería recuperar a su hijo. Lo único que deseaba con todo su corazón era que su hijo volviera a él. Y luego, un día, mientras miraba a lo lejos, alcanzó a ver un mendigo que caminaba hacia él. El mendigo no tenía fuerzas, y apenas podía poner un pie frente al otro. Pero, por su andar, podía ver que era su hijo. Ahora veamos el versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Cuando aún se encontraba muy lejos, su padre lo vio, lo reconoció, y se compadeció de él. Sintió lástima por él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Su padre simplemente salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Bribón, ¿por qué esperaste tanto tiempo para regresar? La ropa de su hijo debió oler a estiércol de cerdo. Seguramente no había tomado un baño en mucho tiempo, y cómo podría haberse cepillado los dientes, pero su padre simplemente lo abrazó y lo besó. Tal es el corazón de un padre. Tal es el corazón de un padre. Y así es el corazón de Dios. Veamos el versículo 21. El joven le dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Luego quiso pedirle a su padre que lo tratara como a uno de sus jornaleros. Pero su padre no le permitió decir una palabra más. «¿Por qué dices esas tonterías?». Su padre no lo dejó continuar, pero el padre ordenó a sus siervos: «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo». ¿Qué tipo de ropa creen que fue esta? ¿Qué clase de prenda sería la mejor ropa? Son las ropas de salvación con las que es vestido el pecador. Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. El anillo representa una promesa, y las sandalias representan el Evangelio. Traigan el ternero más gordo, y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Qué hay de ustedes? Debido a que han cometido tantos pecados, Dios les parece aterrador. Las personas que han pecado esperan que no haya Dios. Así que procuran decir que no hay Dios, pero aún así sus conciencias les molestan. Quizá crean en Dios, pero le tienen miedo. Para ellos es un Dios aterrador. Pero, así como este hijo menor no sabía cuánto amor tenía su padre por él, tampoco los pecadores saben cuánto amor Dios Padre tiene hacia ellos. La forma en que el pecador imagina a Dios es completamente diferente de la forma en que Dios ve al pecador. Es completamente diferente. Dios odia el pecado, mas no odia al pecador. La imagen del Padre que tenemos aquí es la imagen de Dios. El hombre comete pecado, es cautivado por el mundo y vive solo para su carne. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Pero, aunque un pecador sea tan inmaduro, malvado y sucio, Dios lo ama tanto que está listo para recibirlo con los brazos abiertos y besarlo. ¿Cómo se expresa este amor?
fue expresado cuando Jesús vino a este mundo. Vino en busca de los pecadores. Por esta razón, tomó sobre sí nuestros pecados y derramó su sangre para pagar el precio por todos nuestros pecados. Entonces, creer es cuestión de aclarar los malentendidos que tenemos acerca de Dios. Están malinterpretando a Dios. Oh, entonces Dios me ama. Dios ha perdonado mis pecados. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Este padre perdonó a su hijo porque éste vino y pidió perdón con lágrimas corriendo por su rostro? ¿Lo perdonó porque lloró? ¿O este hijo ya estaba perdonado antes de ir a su padre y pedirle que lo perdonara? ¿Cómo fue? ¿Lo ven? Incluso antes de que el padre viera a su hijo, antes de que su hijo regresara, tan pronto como el hijo se fue, el padre estaba pensando en su hijo. El padre no era un hombre que se preocupara por el dinero. Cuando escuchó el rumor de que su hijo había despilfarrado toda su herencia, el padre se preocupó por su hijo. Simplemente quería que su hijo volviera a él, con o sin su herencia. Incluso antes de que comenzaran a buscar a Dios, incluso antes de que creyeran en Jesús, incluso antes de que se arrepintieran, Dios ya los había perdonado. Dios los ama. Cualquier confusión acerca de Dios necesita ser resuelta. Aquí, el padre que buscaba a su hijo es Dios. Todos éramos pecadores como este hijo pródigo. Nuestros espíritus, los cuales fueron creados a imagen de Dios, fueron dañados, es decir, fueron vendidos. Pero Dios nos ha perdonado.